Saludos cordiales, estimados estudiantes que están viendo y escuchando este video. En este video vamos a explicar un tema muy importante en lo que es fundamento de programación. Este tema tiene que ver con lo que son flujos de control. Los flujos de control son las características que tienen los programas para poder evaluar un proceso, una acción o un evento, y en función de esa evaluación, si se arroja verdadero o falso, se va a ejecutar un proceso u otro. Estos procesos que se ejecutan después de la evaluación son excluyentes. Ahora, estos flujos de control está dividido en dos grupos. Uno que es la estructura de selección y el otro que son las estructuras de repetición. La estructura de selección tendríamos en lo que es la implementación de C++ el if-else, el if y el switch. Y la estructura de repetición tendríamos lo que es el do-while, el while y el for. Bien, vamos a ver de forma gráfica y a través de un ejemplo en C++ cómo se implementan estas estructuras. Aquí comenzamos con lo que son las estructuras de selección del if-else. El if-else, como ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos en la parte gráfica, en lo que es el diagrama de flujo, el proceso que desencadena la condición o la evaluación a través de una operación lógica. Y luego, en función de lo que se resulte, ya sea verdadero o falso, es que se ejecuta un proceso, que en este caso cogemos el proceso 3, que se ejecuta cuando resulta verdadero, y el proceso 2, que se ejecuta cuando resulta falso. Ahora, vamos a ver en un ejemplo simple en C++ cómo podemos implementar esta estructura. Como ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos lo que es el proceso que desencadena la condición o la evaluación. Por lo tanto, este proceso en C++ lo hemos implementado de esta manera, simplemente con el ingreso de un valor a una variable. Ahora, luego de haber ingresado o de ingresar este valor a esta variable, lo que hacemos es evaluar esa variable. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, esta condición la evaluamos de esta manera, con esta operación lógica. Aquí además hemos utilizado una operación matemática que se la llamamos el módulo. El módulo, en este caso, que lo representamos de esta manera, A porcentaje 2, es muy parecido a una división. La única diferencia es que en la división, cuando la realizamos, nos devuelve el cociente, y cuando realizamos el módulo nos devuelve el residuo. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar el módulo de 4 entre 2, entonces lo que se hace es, se realiza la división, 4 dividido para 2 es igual a 2, sobrando 0. Entonces la división nos va a dar este valor, pero lo que es el módulo nos da el valor de 0. Y este valor de 0 prácticamente siempre nos va a arrojar en el caso de que el número que vamos a evaluar con 2 sea par. En otro caso, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a sacar el módulo de 5 entre 2, donde aquí vamos a realizar la división, 5 dividido para 2 da 2, sobrando 1, entonces este módulo nos va a devolver el valor de 1. Y esto se repite con todos los valores que son impares. Entonces, con esto hemos explicado cuál es el funcionamiento de lo que es la operación del módulo y también cómo está trabajando esta evaluación. Simplemente nos va a determinar si el número ingresado es par o impar. Ahora, si por ejemplo ingresamos el 4, significa que esta operación lógica nos va a dar verdadero. Por lo tanto, se va a ejecutar este bloque. Este bloque, que es el bloque cuando el resultado es verdadero. Entonces, esto prácticamente es el proceso 3. Como ustedes se dan cuenta, es el proceso que se ejecuta en el caso de que sea verdadero. Ahora, si esto es falso, ¿qué significa? Que nosotros, por ejemplo, ingresamos un número de 5. Entonces, el módulo de 5 entre 2 da 1 y esto no es igual a 0, es decir, es falso. Por lo tanto, se va a ejecutar este bloque que está después del else. Y este bloque es este de acá, que se ejecuta cuando el resultado es
falso. Es falso. Ahora, con esto hemos explicado lo que es el if-else o la estructura de selección if-else. Algo importante que no quiero dejar de pasar. Aquí vamos a utilizar un estándar para mejor entendimiento de los estudiantes, ustedes estudiantes. En este caso vamos a utilizar el estándar que siempre en la evaluación vamos a utilizar la derecha para lo que es el verdadero y la izquierda para lo que es el falso. También otra cosa que debemos observar, si ustedes se han dado cuenta, siempre utilizamos para lo que es la evaluación o la operación de lógica el rombo. El rombo tiene 4 esquinas, de las cuales utilizamos la superior, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces se habrán preguntado, oye, ¿y la otra esquina cuándo lo utilizamos? ¿O para qué sirve? Porque si no lo utilizamos nunca, ¿por qué no utilizamos el triángulo? Que creo que sería una figura como más optimizada para eso. Bien, la situación es la siguiente. Si vemos en este diagrama de acá, hemos cambiado lo que es la ruta de falso que estaba en la esquina izquierda a la parte de abajo. Entonces, en este caso simplemente lo hacemos por estética. Hay veces que quizás por una situación de espacio no podemos colocar esta ruta de falso al lado izquierdo, de tal manera que lo utilizamos aquí en la parte de abajo. Como ustedes se dan cuenta, el programa es el mismo, no cambia la lógica, simplemente, como les repito, es por estética. Bien, ya terminamos con el if-else. Ahora vamos a ver la otra estructura de control de selección, que es el if. El if prácticamente es una, parte mocha del if-else. Lo único que hacemos es eliminar el else. Ahora, si se dan cuenta, aquí en lo que es el diagrama se sigue utilizando el proceso siempre va, es el que desencadena la condición o la evaluación a través de la operación lógica. Y acá, en este caso, lo único que vamos a utilizar es el lazo que dice verdadero. El lazo que dice falso lo vamos a dejar prácticamente sin nada. Entonces, vamos a compararlo con el programa en C++. Vamos a ver aquí. Observamos, es el mismo programa anterior. Entonces el proceso básicamente es el mismo, el ingreso de una variable, un valor de una variable, y luego la condición también es la misma a través del if. Cuando esto es verdadero, entonces ejecutamos este primer bloque, que es este bloque que está aquí, este proceso que está aquí. Y es como en la parte falsa no estamos ejecutando ningún proceso, entonces lo que hacemos es no implementar el else. Y ese es el if. ¿Dónde utilizamos esto? Si ustedes se acuerdan, nosotros se pidió en una actividad que crearan un programa que permita ingresar un número y ese número lo vamos a evaluar y vamos a arrojar su texto en letras. En este caso, si es 1, vamos a arrojar 1, si es 2, vamos a arrojar 2. En este caso aquí tenemos el proceso de ingresar la variable y luego vamos a evaluarlo. Como están viendo acá, la primera condición lo evaluamos para 1. Y si es verdadero, entonces aquí está el primer proceso. Si es falso, no hacemos absolutamente nada. Luego lo que hacemos es crear otro if y evaluamos para 2. Si es verdadero, entonces presentamos el texto, es este proceso. Y si es falso, tampoco hacemos absolutamente nada. Y así sucesivamente. Este programa funciona, pero tiene un inconveniente, de que no es optimizado. De tal manera que, si ustedes se dan cuenta, si ingresamos por ejemplo el valor de 1 a la variable, entonces se va a evaluar el 1, el primer bloque, va a presentar el mensaje, pero eso no evita que se sigan evaluando los otros bloques, lo que resulta perjudicial para el rendimiento de la máquina. Imaginémonos que nosotros implementemos para que presente en letras hasta el 1000. Entonces se va a ejecutar en el momento que si ingresemos el 1, vamos a ejecutar la evaluación del 1, va a presentar el mensaje, pero va a seguirse evaluando las 999 veces más. Entonces, para evitar este problema es que se ha creado otra estructura de control llamada switch. La switch, como ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la anterior. Tenemos aquí el proceso y evalúa la variable, pero en este caso la evaluación la hace de una forma más optimizada.
utiliza el case para evaluar cada una de las variables, pero cuando encuentra su equivalente, coincide el valor de la variable con uno de estos argumentos, entonces lo que hace es presentar el mensaje. Después de presentar un mensaje, utiliza este comando break para poder salir y ya no evaluar las otras alternativas. Entonces esto lo hace más eficiente que el anterior. Además, esta estructura diseñada específicamente para esto también permite que, por ejemplo, si nosotros ingresamos el número 10, no utilice o no evalúe las anteriores, sino vaya directamente al caso donde el valor es 10. Utiliza una técnica especial. Esta estructura muchas veces se utiliza más que todo para lo que es inventar los menús. Ok, listo. En este caso hemos terminado con lo que son las estructuras de selección. Ahora vamos con las estructuras de repetición. Aquí tenemos el do while. En este caso tendríamos el diagrama de flujo. Como ustedes se dan cuenta, tenemos o seguimos con lo que es el proceso antes de la evaluación o la condición. Entonces, después del proceso, si se evalúa a través de una condición o operación lógica, y si esta operación lógica resulta verdadera, entonces se sigue ejecutando el proceso. Esto lo implementamos a través de este simple programa, que lo que hace es imprimir los elementos de una matriz. ¿Cómo comenzamos? Primero con el do y terminamos con el while. En este caso, si nosotros nos podemos analizar cuál es el proceso, podemos decir que el proceso corresponde prácticamente a este de aquí, simplemente al incremento del contador i. Este de acá, bueno, prácticamente está de relleno, no sirve. Podemos prescindir de este, eliminarlo, y esto va a funcionar. Entonces el proceso que se va a estar repitiendo es este, el incremento del contador. La condición es la que tenemos aquí. Vamos a ponerlo por acá. Exacto, la condición en este caso es i menor a 10. La condición i menor a 10. Entonces aquí tendremos un inconveniente, que en este caso lo que se realiza siempre primero es el proceso y luego se evalúa el proceso. Supongamos un ejemplo de un cajero automático. Cuando nosotros vamos a depositar al cajero, ingresamos el billete. El cajero evalúa ese billete para saber, por ejemplo, si es verdadero o si no es falso. Y luego que evalúa, dice, ya, si puede seguir ingresando los billetes, y comienza a evaluar cada billete. Este es el caso aplicable para este proceso o esta estructura de control do while. Pero vamos a otro caso. Este caso de acá, donde solamente utilizamos el while. ¿Qué significa? Primero hay la condición, es decir, la evaluación. Y es lógico que va a haber un proceso. En este caso vamos a colocar un proceso que nos faltó aquí. Este proceso que va a evaluarse y luego se va a ejecutar este proceso acá. Es importante indicar que el proceso que está aquí, este proceso, vamos aquí proceso, no es el mismo del de acá. Si nosotros vamos a revisar lo que es el programa en C++, entonces observen que el proceso corresponde prácticamente a este. Int y declaración de una variable y lo que es la asignación de valor de 0. Y acá el while evalúa el i con 10. Si es verdadero, entonces ingresa y ejecuta un proceso. Como indicaba, este proceso de aquí, que es de imprimir los valores de la matriz, prácticamente está de relleno, porque si nosotros lo quitamos no pasa nada. Entonces el proceso, el verdadero proceso es este de aquí, incremento del contador. Miren que este proceso es diferente al proceso de acá, es falso.
Ahora, con esto hemos explicado lo que es el if-else o la estructura de selección if-else. Algo importante que no quiero dejar de pasar. Aquí vamos a utilizar un estándar para mejor entendimiento de los estudiantes, ustedes estudiantes. En este caso vamos a utilizar el estándar que siempre en la evaluación vamos a utilizar la derecha para lo que es el verdadero y la izquierda para lo que es el falso. También otra cosa que debemos observar, si ustedes se han dado cuenta, siempre utilizamos para lo que es la evaluación o la operación de lógica el rombo. El rombo tiene 4 esquinas, de las cuales utilizamos la superior, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces se habrán preguntado, oye, ¿y la otra esquina cuándo lo utilizamos? ¿O para qué sirve? Porque si no lo utilizamos nunca, ¿por qué no utilizamos el triángulo? Que creo que sería una figura como más optimizada para eso. Bien, la situación es la siguiente. Si vemos en este diagrama de acá, hemos cambiado lo que es la ruta de falso que estaba en la esquina izquierda a la parte de abajo. Entonces, en este caso, simplemente lo hacemos por estética. Hay veces que quizás por una situación de espacio no podemos colocar esta ruta de falso al lado izquierdo, de tal manera que lo utilizamos aquí en la parte de abajo. Como ustedes se dan cuenta, el programa es el mismo, no cambia la lógica, simplemente, como les repito, es por estética. Bien, ya terminamos con el if-else. Ahora vamos a ver la otra estructura de control de selección, que es el if. El if prácticamente es una, parte mocha del if-else. Lo único que hacemos es eliminar el else. Ahora, si se dan cuenta, aquí en lo que es el diagrama de flujo, se sigue utilizando el proceso siempre va, es el que desencadena la condición o la evaluación a través de la operación lógica. Y acá, en este caso, lo único que vamos a utilizar es el lazo que dice verdadero. El lazo que dice falso lo vamos a dejar prácticamente sin nada. Entonces, vamos a compararlo con el programa en C++. Vamos a ver aquí. Observamos, es el mismo programa anterior. Entonces, el proceso prácticamente es el mismo. El ingreso de una variable, un valor a una variable. Y luego, la condición también es la misma a través del if. Cuando esto es verdadero, entonces ejecutamos este primer bloque, que es este bloque que está aquí, este proceso que está aquí. Y es como en la parte falsa no estamos ejecutando ningún proceso, entonces lo que hacemos es no implementar el else. Y ese es el if. Entonces utilizamos esto. Si ustedes se acuerdan, nosotros se pidió en una actividad que crearan un programa que permita ingresar un número, y ese número lo vamos a evaluar y vamos a arrojar su texto en letras. En este caso, si es 1 vamos a arrojar 1, si es 2 vamos a arrojar 2. En este caso aquí tenemos el proceso de ingresar la variable y luego vamos a evaluarlo. Como están viendo acá, la primera condición lo evaluamos para 1 y si es verdadero, entonces aquí está el primer proceso. Si es falso, no hacemos absolutamente nada. Luego lo que hacemos es crear otro if y evaluamos para 2. Si es verdadero, entonces presentamos el texto, es este proceso, y si es falso, tampoco hacemos absolutamente nada, y así sucesivamente. Este programa funciona, pero tiene un inconveniente, de que no es optimizado, de tal manera que, si ustedes se dan cuenta, si ingresamos por ejemplo el valor de 1 a la variable, entonces se va a evaluar el 1, el primer bloque, va a presentar el mensaje, pero eso no evita que se sigan evaluando los otros bloques, lo que resulta perjudicial para el rendimiento de la máquina. Imaginémonos que nosotros implementemos para que presente en letras hasta el 1000. Entonces se va a ejecutar en el momento que si ingresemos el 1, vamos a ejecutar la evaluación del 1, va a presentar el mensaje, pero va a seguirse evaluando las 999 veces más. Entonces, para evitar este problema es que se ha creado otra estructura de control llamada switch. La switch, como ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la anterior. Tenemos aquí el proceso y evalúa la variable, pero en este caso la evaluación la hace de una forma más optimizada.
utiliza el case para evaluar cada una de las variables, pero cuando encuentra su equivalente, coincide el valor de la variable con uno de estos argumentos, entonces lo que hace es presentar el mensaje. Después de presentar un mensaje, utiliza este comando break para poder salir y ya no evaluar las otras alternativas. Entonces esto lo hace más eficiente que el anterior. Además, esta estructura diseñada específicamente para esto también permite que, por ejemplo, si nosotros ingresamos el número 10, no utilice o no evalúe las anteriores, sino vaya directamente al caso donde el valor es 10. Utiliza una técnica especial. Esta estructura muchas veces se utiliza más que todo para lo que es inventar los menús. Ok, listo. En este caso hemos terminado con lo que son las estructuras de selección. Ahora vamos con las estructuras de repetición. Aquí tenemos el do while. En este caso tendríamos el diagrama de flujo. Como ustedes se dan cuenta, tenemos o seguimos con lo que es el proceso antes de la evaluación o la condición. Entonces, después del proceso se evalúa una condición o operación lógica, y si esta operación lógica resulta verdadera, entonces se sigue ejecutando el proceso. Esto lo implementamos a través de este simple programa, que lo que hace es imprimir los elementos de una matriz. Como comenzamos primero con el do y terminamos con el while. En este caso, si nosotros nos podemos analizar cuál es el proceso, podemos decir que el proceso corresponde prácticamente a este de aquí, simplemente al incremento del contador i. Este de acá, bueno, prácticamente está de relleno, no sirve. Podemos prescindir de eliminarlo, y esto va a funcionar. Entonces el proceso que se va a estar repitiendo es el incremento del contador. La condición es la que tenemos aquí. Vamos a ponerlo por acá. Exacto, la condición en este caso es i menor a 10. La condición i menor a 10. Entonces aquí tendremos un inconveniente, que en este caso lo que se realiza siempre primero es el proceso y luego se evalúa el proceso. Supongamos un ejemplo de un cajero automático. Cuando nosotros vamos a depositar al cajero, ingresamos el billete. El cajero evalúa ese billete para saber, por ejemplo, si es verdadero o si no es falso. Y luego que evalúa, dice, ya, si puede seguir ingresando los billetes, y comienza a evaluar cada billete. Este es el caso aplicable para este proceso o esta estructura de control do while. Pero vamos a otro caso. Este caso de acá, donde solamente utilizamos el while. ¿Qué significa? Primero hay la condición, es decir, la evaluación. Es lógico que va a haber un proceso. En este caso vamos a colocar un proceso que nos faltó aquí. Este proceso que va a evaluarse y luego se va a ejecutar este proceso acá. Es importante indicar que el proceso que está aquí, este proceso, toma aquí proceso, no es el mismo del de acá. Si nosotros vamos a revisar lo que es el programa en C++, entonces observen que el proceso corresponde prácticamente a este. Int y declaración de una variable, y lo que es la asignación de valor de 0. Y acá el while evalúa el i con 10. Si es verdadero, entonces ingresa y ejecuta un proceso. Como indicaba, este proceso de aquí, que es de imprimir los valores de la matriz, prácticamente está de relleno, porque si nosotros lo quitamos no pasa nada. Entonces el verdadero proceso es este de aquí, incremento del contador. Miren que este proceso es diferente al proceso de acá. Por eso, entonces
Aquí, como se dan cuenta, primero evalúa y después realiza el proceso. Esto de aquí podemos aplicarlo al siguiente ejemplo. Supongamos que ya en vez de depositar dinero al cajero, lo que vamos a retirar. Entonces, en este caso, claro, la máquina, el cajero automático, lo que hace es evaluar, no el proceso de sacar billetes o de obtener billetes, sino el proceso, en este caso, es un proceso de validar la clave, y después de que valida la clave, es que recién realiza el proceso de dar la plata o el billete. Es un proceso diferente, que es diferente al do while que vimos anteriormente. Bien, ya entendimos esta diferencia. Ahora vamos a revisar otra estructura de control de repetición que prácticamente lo que hace es optimizar este proceso. Este proceso es el for, como vemos aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el diagrama de flujo prácticamente es el mismo. Primero, bueno, aquí tendríamos que hay un proceso. Este proceso inicial, en este caso específico, es este de aquí. Es este de aquí. Bueno, no me gusta el for por eso, pero es este de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que hace es declarar la variable i y asignarle un valor de 0. Y luego hace la condición o la evaluación, que prácticamente sería este de aquí, que es i menor a 10. Y luego este proceso, que es el incremento del i. El incremento del i. Entonces, como ustedes se dan cuenta, prácticamente esto de presentar los elementos de la variable, podemos obviarlo y no va a pasar nada. En este caso, si nosotros lo eliminamos, no va a pasar nada. Pero los procesos prácticamente están ya aquí como argumento en el for. Creo que esto es todo en este caso. Estas son las estructuras de control, de selección y de repetición. Y esperemos que ustedes la aprendan, la practiquen para poder desarrollar ya los problemas un poquito más complejos.